que ya es Isabel Cabeza, que es escritora, viene con la Fundación o Asociación Memoria de Cervantes y viene a presentar al investigador nacional José Contreras Isaro, que bueno, lleva más de 25 años investigando y analizando documentación de Cervantes y por mi parte simplemente pues dar las gracias por estar aquí, gracias a vosotros y de la parada. Bueno, pues ustedes mismos y espero que nos nutráis de toda esa información que tenéis en vuestras manos para que podamos deleitarnos con dicha información. ¿Se me oye? Bien. Bueno, yo traigo un resumen porque su currículum es mucho más amplio, pero para no quitarle tiempo a él, pues José de Contreras Isaro es un autor e investigador nacional con más de 25 años, como acaba de decirnos Encarni, investigador acreditado en la National Library de Dublín, en la República de Irlanda, y en el Orte Rijksarchiv de Viena, en la República de Austria. Como investigador ha publicado 26 biografías para la Real Academia de la Historia, en el proyecto del Diccionario Biográfico Español, entre las que se encuentra la del excelentísimo señor don Adolfo Rodríguez Jurado, su bisabuelo. Es coautor del libro El venerable padre don Fernando de Contreras, apóstol de la caridad, de fecha entre 1470 y 1548, que publica junto con el canónigo de la Catedral de Sevilla, el doctor Ulpiano Pacho Sardón, bajo el sello de la editorial Padilla. Un trabajo de investigación en el que documenta la vida de este redentor de cautivos que vivió entre Argel y Andalucía en el siglo XVI. Natural de la ciudad de Madrid y miembro de uno de los cuerpos nobiliarios más señeros, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, mantiene un contacto estrecho con Andalucía por lazos familiares y ahora también por la investigación realizada por él y por su equipo en torno a la figura de Miguel de Cervantes Saavedra. Colabora con la asociación Don Gaspar de Guzmán a través de su conferencia Linaje, Prestigio Nobiliario y Heráldica de Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares, haciendo un estudio sobre la creación y la sucesión de la casa del Conde Duque de Olivares, que fue elogiado públicamente por el historiador John Eliot, Regius Professor Emeritus en la Universidad de Oxford. Entre sus publicaciones se encuentran trabajos de investigación relacionados con la identificación del testigo en el proceso histórico y la prueba en el proceso civil sucesorio extraordinario, bajo el título La privación de la merced nobiliaria y el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, publicado en la Revista Jurídica del Notariado con motivo del 130 aniversario del Código Civil. Con el Instituto Estudios Jienenses ha publicado su trabajo de investigación El legado de don Práxedes Mateo Sagasta. Es patrono de la Fundación Práxedes Mateo Sagasta, desde la que apoya la labor de la Fundación desde hace 20 años, creada por el Gobierno de La Rioja con el apoyo de las instituciones académicas riojanas y nacionales como la Universidad de La Rioja, la Real Academia de la Historia, el Ayuntamiento de Logroño, el de Torrecilla de Cameros y de la propia familia Mateo Sagasta. Es director del grupo de investigación Memoria de Keicho, cuyos resultados fueron avalados por la Fundación Japón, así como por el profesor Toshimicho Yamamoto de la Universidad de Nagoya. Es miembro también de la Junta Directiva de la Asociación Cervantista de Sevilla. Especialista en Derecho Sucesorio Extraordinario y en la prueba en el proceso histórico, civil y eclesiástico anterior a las Cortes de Cádiz. Es promotor y especialista en el estudio y análisis de fuentes primarias y aplicación de las nuevas tecnologías a través del metaanálisis, del que es pionero en su aplicación el equipo Memoria de Cervantes, definido como un proceso de revisión sistemática en el que se unifica la información surgida de un primer análisis de los datos en bruto de la fuente primaria y los datos agregados que son aportados tras el análisis del contexto histórico, documental, paleográfico, grafológico, jurídico, estadístico, nobiliario y biográfico, resultando un mayor y más completo espectro de la información que nos ayudan a tener una visión más enriquecida y global del documento, ayudándonos a definir el mejor ángulo de visión. Este nuevo método está revolucionando la investigación nacional en España, uno de los países con el mayor patrimonio histórico documental del mundo. A título personal, puedo decir que es una persona muy trabajadora, infatigable, amante del estudio, de la historia y que trabaja de manera totalmente independiente, por convicción, por principios propios y de manera totalmente desinteresada.
director del equipo Memoria de Cervantes, es importante resaltar su labor de investigación en cuanto al linaje de los Cervantes en Castilla y Andalucía, identificando al mayor número de individuos hasta ahora conocidos del linaje Cervantes. Tuya es la palabra. Buenas tardes a todos. Agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río por esta invitación, a su alcalde que me acompaña, a la Concejalía de Cultura, de Parques, Hábitat, etcétera, porque creo que es la concejalía más larga que hay. La que tiene mi amigo José Luis. Y entonces, bueno, voy a dar una charla con muchas imágenes, va a ser muy visual, y en ella vamos a abordar diferentes temas que van a estar unidos por una columna vertebral. Hablaremos primero sobre la migración, como qué es el linaje en el mundo antiguo. A lo mejor hoy nos parece algo abstracto, algo descontextualizado, algo anacrónico, y no sabemos muy bien qué significado tenía en aquella época. En el mundo antiguo, en la sociedad estamental, el linaje era primordial para comprender la sociedad. Después veremos cómo el movimiento migratorio de los Cervantes acaba en Andalucía, y desde Andalucía reivindicaremos con documentos y pruebas fehacientes el andalucismo de Miguel de Cervantes, su nacimiento aquí. Y a continuación, explorando su linaje, también hablaremos de cómo miembros del linaje llegan a ejercer la administración de Villaverde como señores de ella, y cómo también Cervantes, como miembro de ese linaje, forma parte de una historia que implica Lepanto, Villaverde y una figura hasta ahora desconocida que viene a establecer un nexo de unión entre dos de sus grandes obras: la Galatea, la primera obra que publicará en Alcalá de Henares, y la primera parte, como le llaman, o el verdadero título, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces comenzamos. Me oyen bien, ¿no? Vamos a ver si encontramos aquí. Yo y la tecnología, la verdad, que la llevamos de aquella manera. Vamos a ver. Yo creo que esto. Bien, comenzamos. Sí, por favor. Sería mucho mejor. ¿Sí? Vale, perfecto. Vemos la imagen de un cromosoma. Somos el resultado de la combinación del material hereditario, el ADN de nuestros padres, en complejos procesos que se hacen que cada uno de nosotros posea una combinación e información genética que nos identifica y nos hace únicos. El valor de la identidad está íntimamente ligado a la genética hereditaria y a la experiencia vital que forman a la persona. En esta imagen aumentada podemos ver una recreación de nuestro material genético. De la misma manera que nuestra especie posee un nombre y apellidos que en latín se identifican como Homo sapiens sapiens, como resultado de un largo proceso evolutivo, cada uno de nosotros tiene un nombre y un apellido que nos identifica dentro de un sistema familiar. Hoy la ciencia ha demostrado que existe una memoria genética que transmiten los padres, los progenitores, a su descendencia. Hoy lo llamamos ciencia genética. Antiguamente fue conocida como la ciencia genealógica. Ambas estudian a la persona, sus ascendientes y origen, en definitiva el sistema familiar al que pertenecen, que en el pasado se denominó el linaje. Aquí podemos ver la imagen de el caduceo, que asombrosamente se parece mucho a esa imagen del cromosoma entrelazada. En la antigüedad se consideraba que el mérito estaba compuesto no solo por la habilidad de quien realiza el hecho meritorio, sino una parte de ese mérito procedía del linaje, es decir, del ADN o herencia genética que había recibido. Es así cuando surge toda una cultura en torno a la conciencia de la sangre,
que como elemento identitario e integrador del sistema familiar, entendido como un grupo de personas que tienen un antepasado común y que fundó su linaje y del que descienden, se convertirá en un principio de distinción en las sociedades estamentales del pasado, donde la pertenencia a un linaje familiar podía determinar tu posición, oficio, fortuna, pobreza o relaciones sociales. En este contexto histórico cobra una gran importancia el estudio del linaje de don Miguel de Cervantes Saavedra. Nos hemos encontrado a lo largo de la historia muchas personas que han intentado reconstruir el árbol genealógico, los padres, abuelos, bisabuelos de Miguel de Cervantes, pero han omitido un dato mucho más importante, el estudio del linaje, el conjunto de líneas que llevan el mismo apellido y pertenecen al mismo sistema familiar. El origen del linaje lo encontramos en Galicia, entre Galicia y León, como veremos. Castros de Cervantes, en Lugo. Aquí ven unas castros, que son unas casas muy antiguas, típicas de Galicia y de los países célticos, y este concretamente será el Castro de Cervantes. Cervantes pertenece al partido judicial de Becerreá, en la comarca de los Ancares luquenses, en Lugo, y tiene 21 parroquias y un castillo, el de Diego Pérez Osorio y Guzmán, primer señor de Cervantes, merced enriqueña, que será antepasado directo del conde de Lemus, al que le entregarán y dedicarán la segunda parte del Quijote. Como pueden ver en este mapa antiguo, León termina aquí y empieza Galicia, y estas son las montañas de León que se meten con Galicia. Hubo un momento en el que las montañas de León también eran las montañas de Galicia. Y aquí podemos ver un texto que publica el propio Miguel de Cervantes sobre el origen de su linaje. Acuérdense del linaje, no de la persona. Es diferente. Algunos autores han confundido esto con que su padre era gallego. El autor pone en boca del cautivo acompañante de Zoraida en el capítulo 39 el siguiente: en un lugar de las montañas de León tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza. Aquella zona, que es esta concretamente junto a Puebla de Sanabria, es una de las zonas más bonitas que hay en ese contexto. Aunque en la estrechez de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico. Es decir, él está de alguna manera hilando el origen de su sangre, de su familia, con la historia de su padre. Alguien que se arruina. Se arruina porque tiene que pagar su rescate y le cuesta la dote de sus hijas, sus hermanas, y le cuesta también su patrimonio personal. Aquí podemos ver las rutas migratorias que van haciendo tanto el linaje Cervantes como Saavedra, de origen gallego, cruzan hacia León, bajan hacia Toledo, y en Toledo una rama, la que está en rojo, la de Saavedra, se establece en Córdoba, y de Córdoba va a Sevilla. Y la de Cervantes, que va directamente de Toledo a Sevilla. Esto lo podemos conocer gracias al historiador Gonzalo Argote Molina. En 1588 escribe los repartimientos de la ciudad de Sevilla. Lo publica en Sevilla, y como vamos a ver el libro original, en él se cita como caballeros conquistadores tanto a los Cervantes como a los Saavedra. Todos somos procesos de migración. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados, por necesidades, por cuestiones de guerras, o por cuestiones de patrimonio, o por cuestiones agrícolas, crisis agrícolas, o simplemente para buscar una nueva zona y salir de la zona de confort, fueron objeto de la migración. En la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, en Patrimonio Nacional, bajo la asignatura RB IBIS 2880, aparece la copia original del primer manuscrito que dio lugar al libro de Gonzalo Argote Molina. Y aquí pueden ver cómo está el texto, ¿verdad?, de la época, estamos hablando del siglo XIII, que se hace en la época de Alfonso X el Sabio y que él copia, con las armas que le da Alfonso X el Sabio a la ciudad de Sevilla, el nodo que todo el mundo conoce, no Madeja do. Fue la única ciudad que, cuando las demás negociaron con don Sancho, su hijo, para reconocerlo como rey en vida de su padre, se negó a aceptar la entrada de Sancho en la ciudad
porque el rey aún vivía, su padre. Viejo, senil, pero era el rey. Y hasta que no murió, no se aceptó su entrada y se le reconoció como rey. Esto impresionó al rey, que quiso distinguir a la ciudad de Sevilla de todas las demás de su reino, dándole un símbolo que la haría única. La ciudad que nunca lo ha dejado. En este mismo libro, junto a las columnas de los caballeros conquistadores, podemos ver el escudo con San Fernando, San Leandro y San Isidoro. Y una imagen muy curiosa, un melón que están partiendo. ¿Qué creen que representa? Son los repartimientos de la ciudad. Están partiendo todo el territorio de la provincia de Sevilla entre los caballeros conquistadores, el rey y la iglesia. Aquí podemos ver cómo podría haber sido la donación y cómo Diego Ortiz de Zúñiga, en el tomo primero de sus anales eclesiásticos y seculares, recoge el siguiente. El arzobispo don Remondo y el deán y cabildo, para establecer mayor conformidad y unión entre sí, se ve que había un conflicto entre el cabildo, los que gobernaban la catedral, y el arzobispo, el líder católico territorial. Se partieron recíprocamente todos los vasallos y bienes raíces, heredades y posesiones de su iglesia. Entre todas las que tenía la archidiócesis de Sevilla, figura, como no, Villaverde, que era como antiguamente se llamaba a lo que hoy llamamos Villaverde del Río. Don Remondo es el arzobispo que establece el pacto con el cabildo para hacer esa partición. Aquí tienen su retrato, que está extraído de la página web del Arzobispado de Sevilla y que forma parte de la galería de retratos de arzobispado de obispos de Sevilla que se conservan en el palacio. Hemos dicho que vienen de Galicia, se establecen en Andalucía y aquí en Andalucía se produce el asentamiento. Volviendo al mismo manuscrito original, vamos a ver cómo aquí aparecen los Servant, que es la forma antigua de Cervantes, y aquí los Saavedra, como miembros ya propietarios y caballeros conquistadores y de repartimiento de la ciudad. Aquí aparece una piel que emula los trabajos de Hércules. Juan Servant, en este mismo manuscrito, aparece identificado con este escudo de armas que lo veremos representado en los diferentes lugares donde la familia va teniendo su enterramiento o propiedades. Los escudos de armas era algo parecido como el DNI del linaje. El lenguaje más antiguo que conocemos es el de los símbolos, y los símbolos se utilizaban para identificar las propiedades o los enterramientos, los lugares que estaban reservados a esa familia. En él se nos habla del origen como caballeros hidalgos que el rey Alfonso heredó en Sevilla. También habla de Lope García de Saavedra, Lope García de Saavedra, contenido y sobrino del anterior. Y Lope tiene esta entrada. Los Cervantes llegan a Sevilla y se establecen en la inmediación de Omnium Sanctorum. Este es un grabado de aquella parroquia que está en la calle Feria, muy conocida, y junto al antiguo mercado, que se representa de esta manera. Allí en Omnium Sanctorum crearán un patronato y un enterramiento para los miembros de su linaje. A la derecha de la capilla principal o capilla del Evangelio podemos ver esta magnífica reja en la que aparecen las armas de Bocanegra y Cervantes. Una estela del siglo XIV que habla de que este es el enterramiento de la familia Cervantes. Y una losa sepulcral colocada en la pared que antiguamente estuvo en el suelo, en el que vuelven a repetirse los cervatos o ciervos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, con un texto. Esta capilla y entierro es del muy noble y claro linaje de los Cervantes. No habla de una persona, sino de un conjunto de personas que forman parte de una sociedad, la familia. Aquí, ampliando la reja, podemos ver con detalle lo que viene en ella. Capilla y entierro del muy noble caballero, literalmente, y en castellano moderno, Gonzalo González Gómez de Cervantes, y de la señora doña Beatriz López Bocanegra, su mujer, y sus descendientes. Vamos un poco hacia atrás. Juan Alonso Gómez de Cervantes, el nominado como
digamos, heredero y conquistador, partícipe de la conquista de Sevilla, en el manuscrito que hace Alfonso X el Sabio y que copia Gonzalo Argota de Molina, está conectado con un sistema familiar. Su padre era Gonzalo, caballero de la mesnada del rey Fernando III, hermano de Rodrigo, que se establece en la conquista de Murcia y crea su propia línea en Mula. Y tenemos la línea de Juan Alonso, que es el padre de don Alonso Gómez de Tequetique, de Cervantes, que casa con Berenguela Osorio, de la Casa de Astorga, y tienen a Diego Gómez de Cervantes. El primero que se establece definitivamente en ese barrio de la calle de la Feria, o barrio de la Feria, que Cervantes citará en su novela Rinconete y Cortadilla. Si seguimos estudiando este linaje, podemos ver cómo el primero que se establece tiene dos hijos. Ruy Gómez de Cervantes, gran prior de la Orden de Malta, que tiene como hijo a Lope de Cervantes, y de ahí surge una rama de la familia que se establece en Madrilejos, Consuegra, Priego, y posiblemente proceda la rama de la que tenemos en La Mancha, la rama manchega, ¿verdad? Tenemos la rama de su hermano Gonzalo. Gonzalo es 24 ya de la ciudad de Sevilla, corregidor de Jerez de la Frontera. En 1416 funda esa capilla, lo hemos visto nominado, y está casado con Beatriz López de Bocanegra, la hija del almirante Miguel Ambrosio de Bocanegra, natural de Génova. Tienen varios hijos y hijas, pero nos vamos a centrar en los varones. María, que casa nada más y nada menos que con don Gonzalo Carrillo de Córdoba, caballero 24 de Córdoba y hermano de Diego Fernández de Córdoba, primer conde de Cabra, y en segundas nupcias con el alcalde mayor de Toledo, Juan de Ayala, que fallece en 1410. El cardenal don Juan de Cervantes, obispo de Ávila y de Segovia, arzobispo de Sevilla y, entre comillas, señor de Villaverde. No fue en realidad arzobispo, fue administrador de la diócesis de Sevilla, que fue una forma elegante que tuvo el Papa de no nombrar un obispo en un momento de tensión entre diferentes candidatos. Tenemos a Rodrigo Cervantes, doncel de Juan II de Castilla. De él van a venir las ramas de Sevilla, Córdoba, Extremadura, América, Carmona y Jerez. Y Diego Gómez de Cervantes, gran prior de la Orden de Malta, también, igual que su tío, que será el que crea la línea que establece también en Córdoba, Extremadura, América, Carmona y Jerez. Y Gonzalo, que se va al norte y establece la casa de Talavera de la Reina, Ávila y Salamanca. Pero de todas estas líneas y descendencias del tronco común, nos llama la atención algo. Miguel de Cervantes usa insistentemente el apellido Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Bueno, hasta donde hemos estudiado, de los descendientes de la rama de Diego, ¿verdad?, y Gonzalo, como viene aquí, hay hasta 8 entronques, es decir, matrimonios entre miembros de la familia Saavedra y la familia Cervantes. No se conocían muchos hasta ahora, pero gracias a la investigación y a la recuperación de los datos sobre miembros del linaje, podemos saber que tiene mucha coherencia, que Miguel sea de Córdoba y use Cervantes y Saavedra como primer y segundo apellido. Aquí podemos ver una mini biografía de este cardenal Juan de Cervantes. En 1382 nace en Lora del Río, Sevilla, estudia bachiller y teología en la Universidad de Salamanca, es abad de Hermida en Palencia, arcediano de Calatrava, embajador de doña Catalina de Lancaster con el antipapa Benedicto XIII, el Papa Luna, embajador del rey Juan II ante el Papa Martín V, un Colonna. El arcediano de la Catedral de Sevilla, también asiste al Concilio de Siena, fue nombrado cardenal de San Pedro ad Víncula, deán de la Catedral de Cuenca. Martín V, otra vez el Colonna, le encarga la misión de supervisar el capítulo general de la Orden Franciscana. Fue enviado del rey Juan II al Concilio de Basilea, preside por Juan de Torquemada y acompañando al cardenal Alonso Carrillo. Es obispo de Ávila y después sigue siendo, de alguna forma, el capellán real. Es el que desposa al rey Enrique IV con Blanca de Navarra, obispo de Segovia, de Ostia y Viletri,
y por fin, el 7 de abril de 1447, es administrador apostólico de la Archidiócesis de Sevilla hasta su fallecimiento. Como administrador apostólico de la Archidiócesis de Sevilla, era el titular y administrador de todos los bienes eclesiásticos de la ciudad, entre los que se encontraba el municipio de Villaverde del Río. Aquí podemos ver una aclaración, como no es arzobispo, aunque se le incluye en las listas de arzobispos, aunque tenía potestad de un arzobispo a la hora de administrar y gobernar una tierra. Villaverde, junto con Brenes, Cantillana y otros municipios de la ciudad, formaban parte de lo que se le llamaría el señorío del abadengo. Es decir, existían diferentes tipos de señorío: el territorial, que gobernaba un señor y su familia; el señorío de realengo, el que directamente gobernaba el rey, las ciudades que dependían del rey, muchas de ellas con botón cortés; y el abadengo, aquellas que dependían de una abadía o de una iglesia, y sus rentas eran administradas, en este caso, aquí tienen el relato, de Juan de Cervantes. ¿Pero qué hizo Juan de Cervantes con estas rentas? Entre otras cosas, con parte de las rentas de aquí, es uno de los que costea la capilla San Hermenegildo de la Catedral de Sevilla o el Hospital de San Hermenegildo. Aquí podemos ver la maravillosa capilla San Hermenegildo, restaurada con su sepultura al pie, donde pueden ver que vuelve a aparecer los cervatos, los Cervantes hacia arriba y hacia abajo. Y aquí tienen la bula por la que se crea el Hospital de San Hermenegildo en Sevilla, en las inmediaciones de lo que hoy es la iglesia de San Hermenegildo. Y por esa razón, cuando se desamortiza y se pierde el edificio, queda algo de la capilla, en el Parlamento de Andalucía se establecerá en uno de los patios parte de ese legado y se llamará, como hoy se le conoce, el Patio del Cardenal. Pero ya que conocemos el origen del linaje y cómo se traslada a Andalucía y cómo Saavedra no es un apodo sino un linaje y unido a Cervantes y muy unido a don Miguel de Cervantes, nos gustaría hablar del origen de Saavedra, de Cervantes Saavedra. El origen parece que no es el que hemos entendido hasta ahora que era. Y no lo digo yo, lo dice el propio Miguel de Cervantes, como veremos, en una declaración directa de él, en una fuente primaria que además es de carácter judicial. Yo no voy a discutir con don Miguel de Cervantes sobre su lugar de origen. Don Adolfo Rodríguez Jurado, que lo hemos citado antes, en 1914 hará un discurso que dirigirá a los reyes y será su discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. En ese discurso, que se publica por la Real Academia, se reconoce el hallazgo de Rodríguez Jurado de este proceso. Un proceso judicial que será el de Tomás Gutiérrez, un mesero que vive en Sevilla, contra los hermanos de la Sacramental de la Catedral, que nos enseña algo muy importante. Lo despreciaban porque consideraban que no tenía el mérito suficiente este señor para pertenecer a esta cofradía tan importante vinculada a la catedral. Y él, ni corto ni perezoso, demanda a los hermanos porque considera que lo están excluyendo ilegítimamente. Él cumple con todos los requisitos y solamente se le está prejuzgando por su oficio. Inicia un proceso, además en tribunal eclesiástico, en el que el vicario general interviene. Y en ese proceso, bueno, aquí pueden ver la foto de don Adolfo Rodríguez Jurado con el rey Alfonso XIII, poco después del discurso. Después de ese proceso, pues aquí tienen lo que es el comienzo del proceso. El arzobispado no tiene más remedio que resolver. ¿Cómo se defiende Tomás Gutiérrez? Tomás Gutiérrez primero presenta una prueba documental, hace un requerimiento notarial a la hermandad para que el notario tome nota de a qué se dedican estos ilustres hermanos. Se sorprendió ver que algunos no eran tan ilustres como parecían y vivían honradamente de oficios normales. La segunda acción que hizo fue, a través de testimonios de personas que él propone al juzgado y que el juzgado valorará si son o no son aptos y si son o no son rechazados por la parte contraria, reconstruir quién es él, de dónde viene y qué hace
y porque lo que él hace no es algo indigno ni incompatible con la pertenencia a esa cofradía. Hablamos en el terreno de los prejuicios, algo que nos ha acompañado siempre. Aquí, por ejemplo, esto es letra del año 1593, el proceso dura del 93 al 94, pueden ver cómo se identifica, esta es la transcripción literal de todo lo que es cada página que vamos a ver, pero para ir más rápido vamos a resaltar aquello que es más importante. Por ejemplo, en este caso, la identificación del testigo. Aquí vamos a ver en grande cómo la parte subrayada se corresponde con esto. Miguel de Cervantes, Saavedra, criado, que dice ser de Su Majestad, ¿verdad? Y ser VO, vecino de la Villa de Madrid y natural de la ciudad de Córdoba. Él asimismo lo dice y se ratificará después varias veces durante el proceso. Continuando con el proceso y la segunda pregunta que se le hace sobre, bueno, pues si conoce a Tomás Gutiérrez y si sabe si él es de Córdoba realmente y se ha hecho algo inadecuado, él contesta que sí, que lo conoce, que es de padres cristianos, que efectivamente. Pero lo más importante es que él da un dato biográfico para justificarse, y es que, como vuelve a decir aquí, cosa fuera este testigo lo supiera y no pudiera ser menos por ser hijo y nieto de personas que han sido familiares del Santo Oficio de Córdoba. Es decir, que está identificando a su padre y a su abuelo como colaboradores del Santo Oficio en Córdoba. Sigue el proceso y en la cuarta pregunta, él se identifica, como podemos ver aquí en grande, como a la cuarta pregunta dice que ha compuesto autos y comedias muchas veces. ¿Vale? Estamos hablando de alguien que se identifica como el escritor de autos y comedias. Si el proceso continúa, vemos que él hace un juramento con su firma, que ha sido reconocida por todo el mundo académico como la firma de Miguel de Cervantes y Saavedra, el escritor del Quijote y de las grandes obras, en la que él jura decir verdad por el juramento que hizo, en lo cual se afirma y ratifica y firmarlo con su nombre. Otro dato curioso que da este pleito es que en una de sus ratificaciones, en esta concretamente, vuelve a decir otra vez, como lo podemos ver, ya más concretamente, que él es criado del Rey nuestro Señor, que es vecino de la Villa de Madrid, como pueden ver aquí, de Madrid, y natural de la ciudad de Córdoba, estante en esta de Sevilla. Está precisando el lugar donde nace, el lugar donde vive y el lugar donde se encuentra. Estaba escribiendo Rinconete y Cortadillo. Y vuelve a firmar y a ratificarse en su juramento, y da un dato importante. Cuando tiene lugar este proceso, cuando está declarando el 4 de junio de 1593, dice tener la edad de 46 años, lo que no coincide con la fecha de nacimiento del señor del bautismo de Alcalá de Henares, que no los había cumplido aún. Aquí vemos cómo él se identifica. En resumen, tenemos este proceso en el cual él dice que es criado del Rey, vecino de la Villa de Madrid, natural de la ciudad de Córdoba, lo que entra en contradicción con los datos que conocíamos de que era natural de Alcalá de Henares, que tenía 46 años, lo que entra en contradicción con la partida de 9 de octubre del 47, que es hijo y nieto de personas que han sido familiares del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, lo que entra en contradicción con los datos de paternidad atribuidos hasta ahora a Miguel de Cervantes, un padre sordo, cirujano, sangrador, natural de Alcalá de Henares. El hecho de ser hijo y nieto de familiares del Santo Oficio implica que posea legitimidad y limpieza. Por eso hablamos de que formó parte del linaje, porque también era frecuente dar a los sirvientes los apellidos, o podía haber otras causas por las que se podía adquirir, por ser natural, por ejemplo, de Cervantes, la toponimia, que se le llamaba.
Pero en este caso hablamos de un hijo y nieto de inquisidor y por lo tanto sería no solo escandaloso, sino casi imposible que fuera un miembro ajeno a ese linaje. Ahora que conocemos los datos de la presencia del linaje en Córdoba y de la unión de Saavedra con Cervantes. Además dice que es estudioso y escritor de comedias y autos. Pero que era un familiar de Santo Oficio, era un colaborador de la Inquisición que daba información sobre la parroquia o el lugar donde se encontraban. Hay una cédula de Felipe II, dada el 1 de mayo del 45 en Valladolid y en Madrid el 10 de marzo del 53, en el que dice que en la ciudad de Córdoba tenía que haber 40 familiares de la Inquisición. Es decir, 40 informantes que colaboraban con el secretario de Santo Oficio y que daban información no sobre las brujas o los judaizantes, aquellos que falsamente se convertían al cristianismo y mantenían sus costumbres judías. Era una especie de policía que también penalizaba a las personas que escupían en la calle, infamaban, pegaban a mujeres o cometían adulterio. Eran personas que se ocupaban de establecer de alguna manera un orden dentro del caos de aquella época. La expresión natural de podía haber nacido allí, puede indicar que ha nacido realmente allí. Bueno, pues esto, aunque parezca muy evidente, se llegó a poner en duda por un señor que fue Francisco Rodríguez Marín y lo puso en duda usando un recurso literario. Pone a Francisco de Mosquera y Barnuevo en una obra literaria numantina, que es una obra en la que recoge canciones y versos. Uno se lo dedica, por cierto, a Diego Barnuevo, su hijo, y que él formaba parte de los 12 linajes de Soria, que era una corporación nobiliaria local de allí. Y él, en su recurso literario, que hay que distinguirlo de un documento judicial, donde hay que identificar al testigo, dice que él nace en Soria, pero que es natural de Granada. Esto realmente es un documento que como mucho puede considerarse una excepción que confirma la regla. Adolfo Rodríguez Jurao no pudo contestar, no porque no tuviera argumentos, sino porque misteriosamente ese documento desapareció y permaneció más de 100 años desaparecido hasta que fortuitamente fue encontrado por dos catedráticos de la Universidad de Sevilla en el fondo antiguo, inexplicablemente, porque era un fondo del Arzobispado de Sevilla que de repente desaparece y reaparece en un fondo particular de la Universidad de Sevilla, el Fondo Montoto, de Santiago Luis Montoto, que la familia en el año 83 dona y que la universidad tarda 33 años en darse cuenta que lo tenía. El argumento de Rodríguez Marín no tiene fuerza por lo siguiente. Como les decía, están los 12 linajes de Soria, que es una corporación, es un ejemplo argumentativo. Además, la única finalidad que tiene ese argumento no es otra que negar el origen cordobés del testigo a través de fuentes secundarias, haciendo una interpretación subjetiva de lo que quiere decir ser natural en aquella época. Se trataría de una fuente mucho más solvente y más próxima que podemos ver. Un año antes de que Mosquera publicara aquella poesía, coetánea a Miguel de Cervantes y Saavedra, publicada 17 años después del procedimiento y nada menos que por el capellán del rey Felipe III, contemporáneo de Cervantes, nos explica en el diccionario de Covarrubias, el primer protodiccionario que dará lugar después a los diccionarios de la Real Academia de la Lengua, qué es ser natural en aquella época. Aquí vemos la dedicatoria al rey, las erratas, la censura de Pedro de Valencia y la definición, natural. Poniendo como ejemplo Natural de Toledo, nos dice Covarrubias en 1611, en la época de Cervantes. Natural de Toledo, el que nació y tiene su parentela en Toledo. No o, sino y. Es inclusivo. Está hablando de que no solo nace allí, sino que su familia, como antiguamente se decía, remanece de allí. Si este diccionario lo ponemos en contexto con otros diccionarios publicados posteriores en la época, podemos ver la evolución del concepto. Como en 1593-94 tiene el proceso judicial, en 1611 queda consignado qué quiere decir natural de, que es un concepto inclusivo, como en el 16, con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, se mantiene, como en el 34,
se identifica como que ha nacido en algún pueblo o reino naturalis, y en el 1780 vuelve a mantenerse el criterio. Si hoy día uno se mete en la página web de la RAE y pone natural de, verá que efectivamente el concepto sigue igual, no se ha modificado, aunque algunos se empeñen en ello. La conclusión es muy clara. Cervantes no solo nació en Córdoba porque lo dice él y lo jura y se ratifica ante juramento, sino además porque él, como dice que su padre y abuelo son inquisidores de Córdoba y el concepto natural lo implica, su familia también lo era de allí. Es coherente. Según Rodríguez Jurado, doctor en Derecho y catedrático de la Universidad de Sevilla, hace una serie de apreciaciones en 1914. La primera, que no existía ningún aprovechamiento en decir dónde había nacido, por algo muy sencillo. La gente no se relaciona con la gente por el lugar donde nace, sino por el lugar donde vive y madura. Un recién nacido no reconoce ni se acuerda dónde ha nacido, pero una persona ya a determinada edad empieza a hacer relaciones sociales y sí reconoce las personas que conoce. Luego, ¿qué sentido tenía esto? Ninguno. Y además, ahora que sabemos que en el proceso viene que Miguel de Cervantes reconoce que conoce a Tomás Gutiérrez solo hace 10 años. No está diciendo que lo conoce de la infancia, sino solo hace 10 años. Por lo tanto, es absurdo. Ese argumento es falaz. Además de las valoraciones de Rodríguez Jurado, podemos decir que Miguel de Cervantes se ratifica, que su declaración no es tachada por la parte contraria, es aceptada como válida, y que la única causa por la que se le preguntan tantos datos era para fijar el testigo. El juez necesitaba saber si esa persona era una persona veraz y tenía que conocer todo sobre él, a qué se dedicaba, su edad, de dónde era, dónde vivía, etc. Se trata de un proceso además judicial con toda la garantía de aquella época y es cosa juzgada, pero más allá. Además, según la jurisprudencia, las declaraciones hechas en un juicio que forman parte de la construcción de la sentencia y que además no han sido tachadas por la parte contraria y cuya sentencia acaba en cosa juzgada con sentencia firme y en este caso ejecutiva, tienen presunción de veracidad. La presunción de veracidad no es una presunción literaria, es un concepto jurídico que quiere decir que sólo si se encontrara una prueba de carácter judicial posterior en el tiempo en el que declarara Miguel de Cervantes Saavedra con la misma edad y dijera que no es de Córdoba, quedaría anulada. A día de hoy nadie existe ni nadie ha presentado ninguna prueba más allá de simples argumentos. Además, existen las ordenanzas de Madrid y las de Alcalá que obligan a los jueces a investigar si los testigos mentían y dicen que sean bien punidos y castigados, que en aquella época era una barbaridad. Hablamos de procedimientos eclesiásticos donde la Inquisición tenía sus ojos, su mano, y podía ver y juzgar quién mentía. Además, el linaje de los Cervantes tiene su solar en Sevilla en el siglo XIV, pero se establece en Córdoba en el XV, entroncando hasta 8 ocasiones, como hemos dicho, con los Saavedra, que es un linaje conquistador de Córdoba. Y les pongo como ejemplo que el Palacio de Viana, que es uno de los más suntuosos de Córdoba, preside las armas de los Saavedra en su portada principal. Existe además una notoria tradición de familiares del Santo Oficio. Nos hemos encontrado 6 por Cervantes y hasta 15 por Saavedra. Hablamos de una familia muy metida en todo ese entorno. Quizás por esta razón Cervantes pensó en poner a un loco y a un tonto como protagonistas de su libro para poder hablar de lo que quisiera sin ser procesado. Pero ¿por qué los datos que tenemos aquí no coinciden con los de él? La única explicación la tenemos aquí. Las homonimias. Tenemos un Miguel de Cervantes, bautizado en Alcalá de Henares, el 9 de octubre del 47, que probablemente nació y murió muy joven. En aquella época no existía la obligatoriedad de registrar las partidas de bautismo, que se empiezan con el Concilio de Trento, mucho más tarde.
el 11 del 11 del 63. Normalmente se inscribían niños que podían morir, hijos de esclavos, conversos, aunque también había cristianos viejos, ¿por qué no? Pero no era obligatorio. Por eso no sabemos por qué ese Miguel de Cervantes con esa partida que fue encontrado por Juan de Iriarte y Martín Sarmiento. Juan de Iriarte era el bibliotecario real en 1752, es decir, que hasta 1752 no se sabía que había nacido allí. Difiere con la edad del Miguel de Cervantes que es cautivo en Argel. El Miguel de Cervantes que es cautivo en Argel, en dos declaraciones, una declaración judicial que hace en Valencia y en la propia declaración del que lo rescata, Juan Gil, en la memoria que hace de lo rescatado, establece que tenía 47 años en la época en que se produce el proceso. También establece que pudo haber nacido entre el 9 de septiembre y el 7 de septiembre de 1548. Esto no coincide con la partida. Uno no nace después de ser bautizado, ¿verdad? Nace antes. Por lo tanto, lo más seguro es que tuviera un hermano que murió con menos de un año y después de nacer él fuera nombrado con el mismo nombre del hermano difunto. Tenemos otro Miguel de Cervantes que dice que es natural de Córdoba, que tiene 46 años en el momento del proceso, que pudo haber nacido entre el 4 de junio del 46 y del 47, que participa en Lepanto con 25 años y que es hijo de un Cervantes y una Saavedra, que descubre Adolfo Ortiz Jurado. Un cuarto Cervantes, el bautizado en Alcázar de San Juan el 9 de noviembre de 1558. Muy cercana a la fecha, ¿verdad? Por lo tanto, tenía 34 años cuando ocurre el proceso en Sevilla. No pudo participar sencillamente porque tenía 12 años cuando ocurrió el Lepanto. Y la edad mínima para participar en aquella época era la de los 16. ¿Por qué? Porque antes de irte a la guerra había una preparación previa que te enseñaban a poder usar el arcabuz, poder usar las armas que tenías que usar para la guerra. Y en este caso, bueno, pues no tenían la edad mínima para este entrenamiento. Y quinto, otro Miguel de Cervantes, que es bautizado en Consuegra el 1 de septiembre de 1556. Y que su partida ya no existe, pero existe un informe en la Real Academia de la Historia que reproduce el texto de esa partida. Entonces, claro, además nos encontramos diferentes firmas de diferentes personas que dicen que son la misma, Miguel de Cervantes. Bueno, nosotros, en función de su ortografía, caligrafía y rúbrica, hemos establecido estos tres grupos. Como ven, son diferentes en el inicio, son diferentes en la forma, por ejemplo, de la C de este, o de la B, o de la rúbrica, o como algunas tienen un gancho hacia arriba y otro hacia abajo. Fíjese cómo están escritos Cervantes. ¿Parece la misma persona? Yo diría que no. Uno hace una B en forma de 6, otro hace una B como de cartilla rubio, otro hace una B en forma de G y una C muy rara. Unos usan una N y otros usan la N de dos montañitas, como nos enseñaban en el colegio. Hablamos de diferentes firmas, de diferentes personas. Si esto lo contrastamos con el cuerpo, es decir, con la caligrafía del propio Cervantes cuando escribe sus obras, nos dirá, como veremos, que el escritor era el sujeto C. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la autorización del Quijote, cómo ven la B en forma de 6, idéntica. La doble, la N con dos montañitas, la T, la S, que termina Cervantes, muy parecida a esa también, la C también, no hay duda, la firma de Miguel de Cervantes. Si nos vamos al texto del cautivo de Argel, pues volvemos a ver la B en forma de 6, vamos a ponerlo aquí para recordarlo, los ganchos. Está la escritura, en la que él, el que escribe esto, dirá después, en 1593, que es natural de la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, no hay duda de que el escritor para nosotros fue andaluz y nació en Córdoba. Pero además hay diferentes campañas militares.
Y aquí es donde vamos a enlazar con Villaverde. En este texto, que es una solicitud de merced a favor de Miguel de Cervantes dirigida por el duque de Sesa, podemos ver que se menciona a un Miguel de Cervantes con una fecha que no está clara, ¿no? Parece como... Aquí aparece que está incompleta, aparece otro roto aquí. En fin, vamos a ir recomponiendo esas fechas. Aquí ven en grande cómo aparece raspado el número del año 1570, no se sabe. Y abajo nos encontramos el mismo problema. Tenemos una fecha raspada de la que solamente se ve el 6. ¿Cómo hemos podido sacar las fechas? Muy sencillo, la paleografía. Si se fijan en este detalle aquí, que es muy importante, este rabito era como se escribía enero en aquella época. Por lo tanto, si tenemos enero del 6, que el pie de carta, la contestación, esto quiere decir que la carta se escribió en el 5. Es decir, el 25 de julio de 1575. Este es el texto completo. Y reconstruyendo esas fechas, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo es posible que se mandara una carta para ayudar a su rescate si aún no se había caído cautivo en Argel? La única explicación es que es otro Miguel de Cervantes. Aquí lo vemos también con el documento en el que él pide la merced para un cargo en Indias. Aquí vamos a ver cómo, en contra del otro que solamente firma Miguel de Cervantes, en este sí aparece ya su nombre como Miguel de Cervantes Saavedra. Y aparecen datos muy importantes. Aparece todo su historial militar, que no tiene nada que ver con el historial del otro. Aquí podemos ver todas las campañas militares en las que participa y los años en los que se van materializando, como cae cautivo en Argel, etcétera, etcétera. Al final, esto nos lleva a una inevitable pregunta. ¿Cómo podía estar en la guerra de Portugal y antes de las Terceiras si estaba cautivo en Argel en ese año? Porque hablamos de otro Miguel de Cervantes. Y esto nos obliga a hacer un estudio de los dos. ¿Qué datos tenemos y cómo se contrastan? Y podemos ver cómo uno tiene un periodo de cautiverio más largo que otro, como uno es rescatado por su hermana y su madre, el otro por su padre, que se arruina, sus padres, lo dice así, como uno tiene una vida militar muy extensa, el de arriba sería el de Córdoba, mientras que el de abajo tendría una vida militar más reducida. Pero hemos dicho Lepanto, en este magnífico cuadro de Valdés Leal que se conserva en la... no, de Lucas Valdés, que se conserva en la iglesia de la Madalena, en Sevilla, una de las representaciones de Lepanto más antiguas y originales que se conservan, podemos ver que preside la batalla una virgen. Lepanto fue el 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario, y por eso el Papa estableció que la Virgen del Rosario también fuera la Virgen de la Victoria de Lepanto. Aquí vemos en esta carta algo muy interesante. Don Juan de Austria se dirige a Felipe II y dice algo muy importante. ¿Cómo los dos podían ser mancos? Los soldados que han quedado mancos y maltratados de la batalla. ¿Por qué? Lo explica muy bien este artilugio, el arcabuz. Y en estos dibujos de la época pueden ver cómo se cargaba con la mecha, después con la pólvora, se encaraba y se apuntaba. El golpe lo recibía la mano izquierda y parte del pecho. Por eso en las descripciones del herido de Lepanto casi todos son mancos de la mano izquierda. Luego, la mano izquierda no es un elemento identitario o identificativo en este caso. Este es el memorial que podemos ver que se conserva en Ámsterdam. Pero Lepanto, además, en cifras, es el enfrentamiento contra el Imperio Otomano de la Liga Santa, compuesta por el Imperio Español, la República Veneciana, los Estados Pontificios, la República de Génova, la Orden de Malta, el Gran Ducado de la Toscana, el Ducado de Saboya, los Caballeros San Lázaro y de San Esteban.
Los comandantes, aquí los tienen: don Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, que lo identifica el cordobés, Alejandro de Farnesio, Luis Requesén, Sebastián Benier, Agostino Bardellano y Marco Antonio Colonna, que es muy interesante porque será el padre de Ascanio Colonna, como veremos después, Juan de Andrea Doria y Pietro Giustiniani, Ali Bajá, Mehmet Sirocco y Luj Ali. Las fuerzas de combate eran muy equilibradas. 750 cañones, quizás frente a los 1815 de la Liga Santa, era lo que más se disparaba. Algunas galeras más para la Armada Santa, algunas menos para la otomana. Al final participaron 86.000 hombres por la parte de la Liga Santa frente a 88.000 hombres de la fuerza otomana. Y lo que ocurre siempre en las guerras, los muertos. Aquí tenemos el balance: 10.000 muertos por parte de la Liga Santa, 40.000 muertos por la parte de la Liga Turca, etc. Esta es la carta original que el Marqués de Bazán, don Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz, perdón, le manda a Felipe II diciendo que por fin han ganado Lepanto y se ha ganado. Y aquí podemos ver el Papa dando la bendición, es un retrato que hay, en el que instituye Pío V en el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, que está en Salvanés de Madrid, la vocación de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto. Pero a la muerte de ese papa le sustituye este otro segundo, Gregorio XIII. Gregorio XIII continúa animando a que se consiga, después de la batalla de Lepanto, la ampliación de los territorios bajo la cristiandad. En la batalla de la Goleta, Selim II reúne una flota de entre 250 y 300 buques de guerra, con aproximadamente 75.000 hombres. La flota otomana estaba comandada por Sinan Pachá Al-Luj Ali. La flota se combinó con las tropas enviadas por los gobernadores de Argel, Trípoli y Túnez y obtuvo una fuerza combinada de 100.000 hombres. El 3 de septiembre del 74, las últimas tropas cristianas de un pequeño fuerte a Túnez se rindieron. Siguen avanzando las tropas y don Miguel de Cervantes y Saavedra, como soldado, se encontraba entre las tropas de don Juan de Austria. En octubre del 74 se pierde y se retrocede gracias a la ayuda de los holandeses a favor de los turcos. Gregorio XIII y Felipe II tienen que llegar a un acuerdo. La guerra ha sido costosísima y en gran parte financiada por la corona española. Ese acuerdo queda reflejado a través de estos autores, especialmente los anales eclesiásticos de Sevilla, en la que se recrea que en el año 1574, vamos a verlo un poquito más grande, el pontífice Gregorio XIII concedió este año gracia al rey para que de los vasallos y jurisdicciones de las iglesias que tenía en España vendiese la cantidad hasta 40.000 ducados de renta. Entre estas iglesias se encontraba también el territorio de Villaverde. Por lo tanto, en noviembre del 74, Villaverde del Río se convierte en parte de la recompensa material que recibirá el rey Felipe II por la victoria de Lepanto de la mano del Papa Gregorio XIII, constituyendo esta donación una de las consecuencias innegables de la victoria de Lepanto, en la que participó, marcó y definió su vida, su pensamiento, y en la misma obra del autor andaluz más universal de todos los tiempos, que será Miguel de Cervantes y Saavedra. Pero de entre sus obras tenemos que destacar la primera que publica, la Galatea, que lo hace en 1585 en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Pero por qué en Alcalá de Henares? Podemos ver que está dedicada al cardenal Ascanio Colonna. El cardenal Ascanio Colonna ha estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares y teología, arte en Alcalá de Henares y teología en Salamanca.
siendo además abad de Santa Sofía. Él está conectado con la Universidad de Cardenales y es el que va a permitir que Miguel de Cervantes, a través de Juan Gracián, de la familia de los Gracián Dantisco, descendiente de los traductores de lengua del emperador Carlos V y primero de España, establezcan la publicación de la primera obra escrita de Cervantes y publicada, porque escribió sonetos, pero no se publicaron. Se publica esta obra, que es la Galatea, y se la dedica al señor Ascanio Colonna, abad de Santa Sofía. ¿Pero por qué? Ahora lo vamos a ver. ¿Pueden ver el parecido entre él y él? Era su padre, uno de los generales de la batalla de Lepanto en la que participa Miguel de Cervantes y que conocerá, y querrá dedicarle al hijo la primera obra que le va a favorecer publicar. Pero ¿cómo llegan a conocerse? ¿Cómo se conoce el cardenal Ascanio Colonna, por ejemplo, y qué relación tiene con la casa del duque de Béjar y vizconde de la Puebla de Alcocer? ¿Qué relación hay entre ellos y Teresa de Zúñiga y Mendoza, la tía carnal del duque? Para entender esta relación tenemos que volver al linaje, y aquí aparece expresado como el general de Lepanto, padre del cardenal, es también padre de Victoria Colonna, la mujer de García Álvarez de Toledo Osorio, que heredará de su suegro el virreinato de Sicilia. Sus hijos, doña Victoria y el hijo de Teresa de Zúñiga y Rodrigo Ponce de León, Luis Ponce de León y Zúñiga, contrarán matrimonio. Y Victoria Colonna y Teresa Zúñiga serán consuegras. Esto va a favorecer que Cervantes pueda tanto tirar de la casa de Béjar para publicar la primera parte del Quijote como la Galatea. Y todo está relacionado con lo mismo, con la batalla de Lepanto y la familia Ponce de León. Es tal esta unión que incluso Rodrigo Ponce de León, en su señorío de Marchena, en la puerta que llaman de Sevilla o de la Rosa, manda esculpir este anagrama que, ampliándolo, nos va a hablar de Ponce de León, Colonna y el Papa. Pasa de ser un noble local, un noble en Andalucía, a un noble internacional, al servicio de los estados pontificios. Volvemos a Lepanto, y cómo Cervantes, en su obra, queda impactado y nos describe lo que ya hemos visto. Dice Cervantes en el Quijote, en la primera parte, capítulo 39. Al cabo de algún tiempo se tuvo nuevas de la Liga, de la santidad del Papa Pío V, de felice recordación. Había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común, que es el turco, el cual en aquel mismo tiempo había ganado de su armada la famosa isla de Chipre, que estaba debajo del dominio del veneciano y perdida lamentablemente y desdichada. Súpose, cierto, que venía por general de esta liga el senerísimo don Juan de Austria, hermano natural de nuestro buen rey Felipe. Divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía, todo lo cual me incitó y conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba. Digo, en fin, que yo me hallé en aquella felicísima jornada y aquel día que fue para la cristiandad tan dichoso, porque él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar, y en aquel día, digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada, entre tantos venturosos como allí hubo, porque más ventura tuvieron los cristianos que allí murieron que los vivos y vencedores que quedaron. En el año siguiente, que fue el del 63, se supo cómo el señor don Juan había ganado a Túnez y quitado aquel reino a los turcos. Al año siguiente, del 64, se acometió el turco a la goleta y al fuerte, que junto a Túnez, goleta y el fuerte reunidos tenían apenas 7.000 soldados. ¿Cómo podía una fuerza tan pequeña, por resuelta que fuera, resistir un ejército enemigo tan grande? ¿Cómo puedes ayudar a perder un bastión que no se alivia? Y especialmente cuando está rodeado por el ejército obstinado y muy numeroso de su propio terreno. Cervantes volverá a citar Lepanto
en un prólogo, yo lo llamo anacrónico, porque en la primera edición de las novelas ejemplares no se cita ese prólogo. Se citará después de su muerte, que se incluirá en algunas ediciones posteriores, pero en la que vamos a resaltar lo que más nos interesa. El autor de la Galatea, Don Quijote de la Mancha, el que hizo el viaje al Parnose, llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra, fue soldado muchos años. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabunazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, sin espera por los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V de felice memoria. Hoy conmemoramos en Villaverde del Río el 450 aniversario de la entrega de la monarquía hispánica de la heredad de Villaverde, por la victoria de Lepanto y las campañas militares de Túnez y La Goleta. Uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XVI, del que formó parte y dejó testimonio reflejado en su obra Miguel de Cervantes Saavedra. Villaverde, Lepanto y Cervantes. Cervantes y Lepanto nos enseñan que la paz debe prevalecer sobre la guerra y nada se consigue en esta vida sin esfuerzo y superación personal. Aquel viejo soldado mutilado que fue Cervantes cambió la espada por la pluma y se convirtió en el mejor y más conocido escritor en español de todos los tiempos. Solo a través de la cultura y el reconocimiento se llega a la paz. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Eso que mencionaba. Sí. No fueron los procesos, y luego se ve el envuelto. No, esos son procesos, verá, es que no lo he citado aquí, pero él, después de 1590, cuando solicita un cargo para el Consejo de India, él quería un cargo de administrador o gobernador o algo así, porque era una persona que conocía de números y de letras y era hábil para este tipo de cargos. Y además venía de una familia que habían detentado el poder y sabía cómo administrarlo. Al final acaba reciclándose, como él dice, como proveedor de la Armada. Y de proveedor de la Armada pasa a recaudador de abastos del rey. Y como recaudador de abastos del rey, no solamente recorre un pueblo, sino toda Andalucía. Yo creo que todos los pueblos de Andalucía pueden sacar un acta, o casi todo, de Cervantes, indirecto, hablando de lo que ha recaudado o ha dejado de recaudar. El tema está en que, volviendo a su pregunta, ¿podría formulármela otra vez? Porque es que no me preciso. Estuvo varias veces en la cárcel. Claro, él está varias veces en la cárcel porque él, en defensa del honor del rey, tiene que recaudar la parte que corresponde al impuesto real y tiene que meterse en fregados como discutir con canónigos o cabildos o ayuntamientos el cobro de ese impuesto, sin tener conocimiento de que muchas veces había una conchavación entre ellos y estaba tocando temas de corrupción que al final le iban a aplicar a él. De ahí el interés de quererlo incriminar para poder quitarse de en medio a este incómodo recaudador del rey. Por eso él, al final, su encarcelamiento, ¿no? Creo que fue en Sevilla el último que tuvo, porque no tenemos muy claro si el de Valladolid fue el escritor o no, ahora que sabemos que coexistieron 5 Miguel de Cervantes en el tiempo y no solo uno. Tenemos que hacer un ejercicio de honestidad académica y empezar a revisar su biografía y poder estudiar bien qué hecho histórico pertenece a qué Miguel de Cervantes y no dar por hecho deducciones que no están sostenidas por la prueba documental. Entonces, de alguna manera, este señor, pues claro, fue encarcelado en cárceles reales, como ocurrió aquí, pero no de carácter eclesiástico, que es la jurisdicción en la que él interviene. ¿Por qué damos más credibilidad al tribunal eclesiástico, quizás, que al tribunal real? Por algo muy sencillo, la Inquisición era la base piramidal de la justicia de la Iglesia. Y la Inquisición era implacable. Conocía perfectamente cuál era la vida de cada cual y quién era cada testigo.
¿Alguna otra pregunta? Es posible que la universidad pequeña todavía la guardada no se conoce, pero de todo buena el nacimiento en la Arqueología. Bueno, hay gente que todavía cree que la Tierra es plana. Yo, verá. No depende de mí convencer a todo el mundo de la verdad, sino de aquel que la quiera encontrar. Yo me gustaría saber el momento en que tienes ese documento en la mano, en el que ves con puño y letra, que pone que es una ciudad de Córdoba. Bueno, él no lo escribe el notario eclesiástico, que toma su declaración. Sí, sí, se ratifica. Lo único suyo es su firma, que le firma hasta en 2 ocasiones ratificándose en aquello. ¿Cómo es ese momento? Pues para mí, personalmente, es un momento muy emocionante porque me encuentro con algo que ya encontró mi bisabuelo y que se le hizo desaparecer misteriosamente y que yo, su bisnieto, reivindico más de 100 años después. Es que yo creo que nos hemos quedado poco. Aparte que son mucha información, Dios pero evidentemente dan todas estas, porque hay muchos datos que se llevan, pero la esencia, y después entonces descubrí también que Villaverde ha sido parte del pago de una de las batallas Más importante, sí, sí. de este país, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, te quedas un poco. Yo aquí me quedo con esto de aquí que he puesto, que es Villaverde de Panto Cervantes. Tiene que ser así. Bueno, el trabajo durante años y creo que ha sido una muy interesante. Y Muchas gracias. creo que todos los que hemos venido nos vamos a ir con una sensación clara de que nos ha encantado. ¿Qué ha pasado, no? Sí. Muchas gracias por vuestra invitación y vuestra confianza. Estar en